Muy bien, hermanos, vamos a seguir viendo nuestra Biblia. Si ponen su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo del lagar para ponerlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mirándole Jehová le dijo: Ve en esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Bueno, vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios y vamos a orar para iniciar la enseñanza. Y pues me gustaría que nos dirigiera en oración un hermano. Hermano Mario, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Muy bien, vamos a orar. Amantísimo y gran Dios, Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por esta oportunidad de vida que nos das, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar un día más en tu casa, Padre. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, fuiste bueno con nosotros y nos diste vida, Señor. Nos diste, Señor, fortaleza y sabiduría, Señor, para llegar, Señor, hasta el final de este día, Señor. Y qué mejor, Señor, que estar en tu casa, Señor, un día más, Padre. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, Señor, que Señor, la tarea de reunirse, Señor, en este lugar, Padre. Bendice, Señor, a todo aquel que por alguna razón no haya podido estar con nosotros, Señor. Tú sabes, Señor, las razones, Padre. Te pedimos, Señor, que pongas los medios, Señor, que es tu voluntad, para que pronto esté con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, al hermano Eric, Señor, que tu palabra, Señor, sea transmitida a través de él, Señor, que sea palabra tuya y no de hombre, Padre. Bendícelo, Señor, y dale sabiduría, Señor, para que esta prédica, esta enseñanza, Señor, sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, pero también, Señor, que sea una palabra confortante, Señor, que sea una palabra, Señor, que pueda aliviar, Señor, todas las cargas que nosotros podamos traer, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y sabemos que tú hablas a través de cada predicador, Señor, de cada pastor, Señor, que tú hablas, Señor, a través de las personas, y tú conoces, Señor, qué es lo que necesitamos escuchar, Señor, para poder aplacar, Señor, nuestras cargas y nuestras luchas. Hoy te pedimos, Señor, que nada estorbe, Señor, en nosotros, Padre, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones, para poder entenderla, comprenderla, Señor, pero sobre todo, Señor, poderla llevar a nuestras vidas, llevarla a cabo, Señor, porque tu palabra, Señor, es palabra viva, Señor, palabra de aliento. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues esto no tiene nada que ver con la enseñanza, pero no sé si usted ha experimentado, cada vez que me toca a mí predicar y que yo sé que voy a predicar, siento como ya quiero predicar, ¿sí me explico? O cuando la ruta, cada vez que hago la ruta, ya quiero hacer la ruta, ya quiero manejar. Hace años había una persona, me comentó hace años, este comentario llegó a mí, me dijo, y no me acuerdo quién fue, hermanos. Y gracias a Dios que se me olvidan las cosas, porque si hubiera sabido, a lo mejor le hubiera restregado en la cara que no era cierto. Pero él me dijo, no me acuerdo quién fue, me dijo, en unos 6 años te vas a aburrir de hacer la ruta, y ya no vas a querer hacerla. No, eso no se ha terminado y cada vez quiero hacerla más seguido. Entonces, solamente unos elegidos, unos cuantos han manejado la combi, ¿verdad? Pero cuando Dios te da un ministerio, hay que hacerlo con esa pasión, hermano. Amén. Pero para honra y gloria de Dios, porque Él es el que hace la obra, a fin de cuentas. Si yo un día digo, yo no quiero, pues va a poner a otro. La obra de Dios no para. Pero si Dios te encarga algún día, ya sea tocar un instrumento, como los jóvenes que están pasando aquí a participar,
hazlo con pasión, con ganas de hacerlo otra vez, porque no es porque la gente te vaya a ver, es porque Dios te está viendo. Y hay que hacer puntos con Dios, ¿verdad? No con la gente. Entonces, espero, hermanos, que usted tenga esa pasión por el Señor Jesucristo y por hacer su obra y que no se canse, ¿verdad? Porque esto no es para entretenerse. Estamos sirviendo a Dios y hay que seguir hasta que ya nos muramos. No tiene nada que ver con la enseñanza, pero quise compartírselos. El tema de hoy, hermanos, se titula Gedeón, el varón esforzado y valiente. Ya todos nosotros, levante la mano, ¿quién nunca ha escuchado de Gedeón? ¿Ok? Pocos, muchos chiquitos, ¿verdad? Pero la mayoría, acá hay otro, muy bien, amén. La mayoría ya hemos escuchado de Gedeón. Hoy vamos a conocerlo un poquito. Es una historia bien interesante, donde se muestra el poder de Dios a través de una persona. Y más adelante, pues a través de 300 personas, ¿verdad? Que es una historia muy, muy buena. Pero no vamos a hablar de esos 300, vamos a estar hablando de lo que es Gedeón, el varón esforzado y valiente. Jueces, vamos a ir al libro de Jueces 6, del 11 al 16, y vamos a iniciar con esta enseñanza, hermanos jóvenes, con el llamado de Gedeón. ¿Cómo fue llamado Gedeón? Para mí, hermanos, el llamado de Gedeón fue casi como Moisés. No sé si usted piensa lo mismo, pero no hablando de Dios dirigiéndose a la persona, sino la persona cómo respondió ante Dios. Moisés respondió igual que Gedeón, no con las mismas palabras, pero sí con la misma actitud. Y aunque no vamos a hablar de Moisés, pues quise comentarlo, porque cuando estaba yo preparando la enseñanza y le estaba leyendo, dije, es igual que Moisés. Moisés pasó lo mismo. Y mi llamado, hermanos, al pastorado, Dios usó la vida de Moisés. Entonces, mucho tiempo negándome al llamado de Dios, y me identifico mucho con Moisés. Entonces, ahora que veo a Gedeón, digo, Gedeón fue lo mismo. Entonces, pues vamos a ir a este libro, hermanos. Se ha convertido en uno de mis favoritos, por la historia, por la valentía, por el poder que Dios muestra a través de este hombre. El libro de Jueces nos narra la historia de la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida. En ese tiempo, hermanos, aún no había reyes, por eso se llaman jueces, ¿verdad? Era el tiempo de los jueces, no había reyes. Vamos a ir a Jueces 6, 11 al 16, y síganme ahí con su vista. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Para estas palabras que le dijo el ángel a Gedeón aún no sabía que él era un varón esforzado y valiente. Yo lo puedo ver ahí, hermanos. Le digo varón esforzado y valiente, pero más adelante vemos que no refleja ese varón esforzado y valiente. Vamos ahí más adelante. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa. Vemos ahí, hermanos, que no está hablando un hombre esforzado y valiente, ¿verdad? Está hablando un hombre temeroso y dudoso, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer. El 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esa parte, hermanos, ese versículo me hizo recordar a Moisés. Le dijo lo mismo, yo estaré contigo. Y era la misma situación. Moisés estaba negando
como Gedeón se estaba negando a lo que Dios le estaba diciendo. Moisés ponía excusas y exponía sus debilidades. Gedeón estaba haciendo lo mismo. Entonces, ahora vuelvo a repetir, no vamos a hablar de Moisés, pero me gustó la comparación, es similar la actitud. Vamos ahí a Jueces 17:6. Hermano Beto, ¿me lo puede leer por favor? Jueces 17:6. En aquellos días no había ley en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy bien, entonces ahí comprobamos, hermanos, que en aquellos tiempos no había rey, ¿verdad? No existía un gobernante, alguien que los dirigiera, porque tenían a Dios. Estaba Dios reinando ahí o dirigiendo el pueblo. Entonces, en lugar de reyes, Dios levantaba hombres y también mujeres que gobernaran a su pueblo. Y sí, escucharon bien, levantó mujeres que gobernaran a su pueblo. ¿Se acuerdan de Débora? Era jueza. No le quitó el lugar a Barak, pero sí lo impulsó a que, bueno, le hagas trabajo, hijo. O sea, no puedes quedar ahí nomás. En ese tiempo, cuando había reyes, y Dios usaba hombres y también usaba mujeres. Y esto no tiene, a lo mejor voy a salir un poquito de la enseñanza, pero hoy en día Dios hace lo mismo. Si no hay varones que puede usar Dios, Dios va a usar mujeres. No como pastoras, ¿verdad? Pero sí Dios los va a usar. Entonces, ahora sí regresamos a la línea. Nada más quise mencionarlo. Fue una predicación del domingo antepasado, creo. Entonces también levantaba mujeres que gobernaran su pueblo, que peleara por ellos y los defendiera de sus enemigos. La historia de Israel en esa época, hermanos, era de constantes altas y bajas. Un tiempo estaban bien, pero otro tiempo no. Un día estaban bien con el Señor y luego de repente le daban la espalda. Eran altas y bajas espirituales, pues muchas veces el pueblo se volvía a la idolatría, adornando a los dioses de los pueblos que habitaban junto con ellos en esa tierra. Y eso traía castigo de parte de Dios. Y los pueblos se levantaban en contra de Israel, pero para defenderlos, Dios levantaba para ellos un juez, y el pueblo volvía a su corazón, o sea, volvía a Jehová. Pero con el tiempo volvían a hacer lo malo nuevamente. Si usted ha leído la Biblia, ha llegado a esta parte donde dice, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Entonces, constantemente fallaban a Dios y constantemente estaban en peligro, y Dios les ayudaba y volvían a Dios, y así era un sub y baja, ¿verdad? Un tiempo estaban bien y otro tiempo no. Vamos allá a Jueces, capítulo 2, 11 al 19. Hermano Mario, ¿me puede leer esta porción, por favor? Jueces 2, 11 al 19. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres,
siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinación, ni de su obstinado camino. Amén. Vemos ahí, hermanos, cómo Dios usaba jueces para librarlos. Cuando moría el juez, cuando los libraba el juez, volvían a Jehová, pero moría el juez y otra vez regresaban a sus malos caminos. Esta era un sub y baja del pueblo de Israel espiritualmente. Hoy en día, lastimosamente, esa historia se repite con la iglesia actual. ¿Cómo se repite esto hoy en día? Esta historia del pueblo de Israel también es aplicable a la vida cristiana en la actualidad. Pues muchos cristianos buscan solamente a Dios en tiempos de aflicción. Cuando al cristiano se le complica, se le atrasa el pago de la mueblería, se le enferma un hijo o pasa algo en la familia, ¿qué es lo que hacemos automáticamente como cristianos? Buscamos a Dios, ¿verdad? Porque pues, Él nos puede ayudar en cualquier aflicción. Pero hay cristianos que cuando ya todo está bien, ya todo se arregla, pues ya no busca a Dios. Es más, hasta dejan de venir a la iglesia porque ya el problema ya se solucionó. Y luego cuando vuelve otro problema, vuelven a la iglesia, vuelven a orar, vuelven a leer la Biblia, pero cuando se vuelve a solucionar, otra vez se alejan y se van de la iglesia. Hoy en día podemos leer la historia ahí del pueblo de Israel y decimos, ay, el pueblo de Israel, qué traicionero, ¿verdad? Qué mal agradecido. Pero hoy en día hay cristianos que así lo hacen. De repente, hermanos, viene el hermano cada domingo, ay, y lo volvemos a ver al hermano y lo saludamos, y el hermano está aquí cantando, leyendo, participando en las actividades, y el hermano confiesa que tiene problemas, pido al hermano oración, que ore por esto, oramos por él, y Dios, como dice ahí su palabra, por medio de misericordia, le ayuda a la persona, y de repente, ya no vino el hermano, ¿verdad? Ya el domingo, hermano no vino, no, es que hoy no pude por tal cosa, no, es que hoy se enfermó tal persona, pues tuve que ir a cuidarlo, oye, es que hoy está muy frío, o no, es que está muy caliente, o no tuve luz anoche, no me pude bañar. Empieza a comentar excusas, ¿verdad? Y luego, cuando se le complica, ya hermano, no lo hemos visto, y otra vez viene a la iglesia, o empieza a buscar a Dios. Espero que no lo esté viendo, pero ¿se acuerdan de mi amigo Luis? Ya lo quemé. Tuvo una situación muy complicada con sus hijos. Gracias a Dios se le restauró, se acomodó, y ya dejó de venir a la iglesia, ya se le mejoró su situación. Ahí estamos insistiéndole que venga, pero yo lo conozco, va a venir cuando se le atore otra vez algún problema. Esperemos que no, que venga más seguido. Ahí sí lo veo, pues es la verdad. Y así, hermanos, hay personas, hay cristianos que cuando se les complica algo, buscan a Dios, pero luego ya Dios, movido a misericordia, los libra, ya dejan de buscarlo. La historia del pueblo de Israel se repite con nosotros, o con la iglesia actual. Dentro de todos los jueces que Dios levantó, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe cuántos jueces fueron levantados? Miren, yo no sabía antes de hacer la enseñanza. No crean que yo ya sabía, que yo lo sé todo. Pero quiero saber si alguien sabe cuántos jueces fueron levantados. A lo mejor también me estoy equivocando. Y se me hizo muy curioso el número. Ahí entra la numerología, tal vez. Fueron 12 jueces. El mismo número de las 12 tribus de Israel. Hay que investigarlo, ¿verdad? Hay que ver por qué. Es buena tarea. De los 12 jueces que levantó Dios en total, encontramos un hombre llamado Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Fue uno de los principales jueces que Dios levantó sobre su pueblo. En el tiempo de Gedeón, el pueblo de Israel estaba sufriendo mucha escasez. Y esto era por culpa de los madianitas. Si recuerdan que los madianitas llegaban y les quitaban toda su cosecha y los dejaban casi muertos de hambre. Bueno, estos madianitas devoraban todo el fruto
de las cosechas del pueblo de Israel. Y los tenía muy empobrecidos. Entonces, vemos ahí en la lectura de Jueces, Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo, ¿no? Porque pues, era con lo poco que tenían, pues tenía que esconderlo. Jueces 6, 3 al 6. En esta enseñanza no vamos a ir viendo como en otras enseñanzas, vamos y venimos del libro principal. Hoy casi la mayoría de los versículos están ahí mismo en el libro de Jueces. Es una enseñanza que para mí es corta, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Jueces 6, 3 al 6. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaban a Jehová. Dios buscó y llamó a Gedeón. Escuchó el clamor del pueblo, buscó y llamó a Gedeón para convertirlo en el guerrero que el pueblo necesitaba en ese momento, para hacerle frente a los madianitas. Y para Dios, Gedeón era un varón esforzado y valiente. De esa forma veía Dios a Gedeón como un varón esforzado y valiente. Podemos verlo en el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Para Dios, Gedeón era este varón. Pero podemos ver la manera que Gedeón se dirigía a Dios. No vemos un varón esforzado y valiente. Vemos un varón temeroso, un varón que duda, un varón que no confía en lo que Dios le estaba hablando, porque era el ángel de Jehová, estaba hablando directamente con él. Y no dudaba de esa situación. Ahora, apliquemos el texto y saquemos las lecciones, las principales lecciones para nuestra vida hoy en día. Vamos a ver primero las debilidades de Gedeón. La historia de Gedeón y su llamado de parte de Dios, aquí, hermanos, nos muestra a cada uno de nosotros que nuestras debilidades y nuestras limitantes no deberían ser un obstáculo para los planes de Dios en nuestra vida. Cuando Dios habla a tu corazón y quiere usarte, obviamente, en mi experiencia, vamos a decir que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos sentimos muchas veces capaces de hacer el trabajo que Dios te está pidiendo. Y es cierto, no somos capaces. Pero si Dios te lo está pidiendo, es porque Él te va a dar la capacidad de cumplir esa tarea, de hacer ese trabajo, de responder, de hacer lo que Él te está diciendo que hagas. El llamado de Gedeón, su llamado de parte de Dios, nos muestra a cada uno de nosotros que nuestras debilidades y nuestras limitantes no son un obstáculo para los planes de Dios en nuestra vida. Que a pesar de todas nuestras debilidades, Dios puede usarnos para su propósito. No importa qué debilidad tengas, Dios te puede usar para su propósito. Dios te puede utilizar para su obra. Solo es cuestión de que respondas, de que le sigas, de que confíes en Él. Gedeón, podemos ver ahí, aparte de sus debilidades, Gedeón tenía baja autoestima. Yo puedo identificar a Gedeón, no soy psicólogo, pero eso es lo que a mí me da a entender su respuesta, que Gedeón tenía una baja autoestima. Vamos a ir a Jueces 6, 12 al 15. Para mí, hermanos, esta fue una de sus debilidades, su baja autoestima. Dice el 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole Jehová, le dijo,
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. En aquellos días, hermanos, ser el menor no valía para mucho. Si recuerdan a David, el rey David era el menor, y el padre de David, cuando llegó el sacerdote a ungir a un rey, presentó a todos los mayores, pero a David lo dejó al último porque era el menor. Bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Dios no mira, ¿cómo es ese personaje? Lo alto. Dios no mira a su parecer ni el rato de las personas. Ese. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Dios que mira lo que está delante de sus ojos, porque Jehová mira el corazón. Amén. Ese. Amén. Muy bien. No lo tengo anotado. ¿Cuál es? Primera de Samuel 16:7. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces, aquí Gedeón, hermanos, puedo identificar que tenía baja autoestima por su condición económica. No se sentía capaz, sentía que su familia no valía nada. Y luego, aquí veo algo chistoso también. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, dice Gedeón: pues no que eres Dios, que nos puedes liberar, que nos puedes sacar y que tú tienes todo ese poder. Ah, sí, ven. Ah, no, espérate, Señor, es que mi familia es pobre. Primero estaba quejando y luego Dios le responde: sí, para eso vengo, a usarte a ti para que lo liberes. Entonces Gedeón cambia su semblante: ah, Señor mío, mi familia es pobre. O sea, como diciendo: no, me olvidé lo que te dije. Muchas veces, a lo que voy, es que a veces, cuando vemos alguna necesidad en la obra de Dios, oramos por esa necesidad. Ahorita les voy a contar una experiencia. Oramos por esa necesidad, y entonces cuando Dios responde a tu oración, a veces responde queriéndote usar a ti para que cubras esa necesidad. Y hay veces que como cristianos decimos: ah, qué bueno, sí, pero conmigo no. O sea, sí, cubre la necesidad, pero yo no, porque no me siento capaz. No, es que si Dios te hizo ver esa necesidad y orar por esa necesidad, es porque quiere que tú cubras esa necesidad. Amén. Y debemos de responder, hermanos, porque, un ejemplo, yo no puedo ver todas las necesidades de la iglesia. El pastor no puede ver tal vez todas las necesidades de la iglesia. Pero si tú como miembro o como hermano en Cristo de la iglesia ves alguna necesidad, es porque Dios te quiere usar a ti para que cubras esa necesidad. Claro, comentándole a los líderes correspondientes para poder cubrir esa necesidad o para saber qué hacer y cubrir esa necesidad. Años atrás, hermanos, yo esto no se lo había platicado a nadie, ni siquiera a mi esposa. Años atrás yo estaba orando muy seguido y un buen tiempo por un pastor, hermanos. Yo oraba, sigo orando por el pastor, pero en aquel tiempo yo estaba orando por alguien que apoyara a nuestro pastor. Yo todavía ni siquiera estaba trabajando en la obra, hermanos, pero yo estaba orando por mi pastor, que Dios le pusiera a alguien que le ayudara, que lo apoyara. Y yo les voy a platicar, miren, desde que yo llegué a este lugar, y el pastor ha tenido, antes de mí, tuvo otros ayudantes, y cada uno, hermanos, vamos a decirlo así, pues traicionaron la confianza del pastor. Yo vi esa necesidad y comencé a orar por esa necesidad. Yo decía: Dios, yo quiero ver a alguien que esté apoyando al pastor. Yo quiero ver a alguien con el que el pastor confíe en él y pueda ser su ayudante. Luego, hermanos, en un campamento de aquí de Chamacueros hubo una predicación que ya venía, ese tema ya venía taladrando en mi corazón, hermanos. Entonces me di cuenta que esa persona por la que yo estaba orando era yo sin saberlo, hermanos. Y lo digo con esta confianza porque yo sé el plan que ya Dios tiene para mi vida. Y dije: no, pues que yo no puedo ser, o sea, pero porque yo, o sea, sí estaba pidiendo por alguien, pero por mí no, o sea, y yo no.
O sea, hay más gente preparada que puede venir de un instituto para poder apoyar al pastor. Y así 3 años, hermanos, estuve así como Gedeón negándome. Gedeón no tardó 3 años, pero estuve con esa negación. Y ya, yo no necesité de un evento especial, yo no necesité de un compañerismo, yo no ocupé de una conferencia de avivamiento para entregar mi vida. Yo estaba en mi casa, hermanos, y estaba con esa inquietud. Y le dije a mi esposa, no, ¿sabes qué? Le digo, Lila, ¿sabes qué? No, pues voy a hablar con el pastor mañana, ya estoy desesperado, digo, ya estoy intranquilo. Y ya, pues me rendí al servicio. Y les cuento esto, hermanos, porque a veces cuando vemos la necesidad, es porque Dios quiere que tú la cubras. Y sí, a veces tenemos la actitud de Gedeón. Decir, sí, tú nos sacas y tú nos libras, le decía Jehová. Cuando Dios le dijo, pues sí, pues a eso vengo, a usarte a ti. No, espérate, es que mi familia es pobre, y empezamos a poner excusas. Entonces, a lo que voy, hermanos, si tú ves alguna necesidad, si tú tienes en tu corazón esa sensación de querer hacer algo para Dios, y Dios, o que se cubra esa necesidad, y Dios te habla a ti, aprovecha la oportunidad. Aprovéchala, no la dejes pasar. Cuando un líder, un maestro te dice, puedes enseñar esta clase, tal vez Dios te está preparando para que en un futuro tú seas el maestro o la maestra de esa clase. No sabemos, hermano, más adelante lo que pueda pasar. Ahora, no tiene, hermano, yo soy muy mayor, no importa. No recuerdo cuántos años tenía Moisés, pero Moisés ya estaba viejo cuando Dios le llamó. Entonces, Gedeón observaba esa necesidad, pero él nunca pensó que cuando le exclamó a Dios su queja, nunca pensó que tal vez lo iba a usar a él. Dijo, no, espérate, empezó a poner excusas, mi familia es pobre. Gedeón, él sentía que no podía aceptar el llamado de Dios, pues su familia era pobre. Es decir, que no era alguien reconocido en la sociedad, y seguramente sus palabras y sus acciones no serían tomadas en cuenta. Él era el menor, es decir, él se consideraba indigno, se consideraba una persona sin preparación, sin experiencia para llevar a cabo estos planes de Dios, porque era un trabajo, hermanos, grande. Era un plan grande que tenía Dios. Bueno, para Dios no era grande, pero para Gedeón sí. Y él no se sentía capaz. Gedeón, y esa era una de sus debilidades, tenía esa baja autoestima. Gedeón era una persona muy insegura también. Podemos observarlo en Jueces 6, 17. Dice ahí la palabra de Dios. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Qué más señal quería Gedeón? Más que el ángel que se presentó delante de él. Dios le habló directo y todavía pedía señales. Era una persona muy insegura. Vamos ahí al versículo 36 y al 40 del capítulo 6. Dice Gedeón, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Yo no sé qué pensaba Gedeón aquí, hermanos. A lo mejor puso estas pruebas muy complicadas, estas señales, le pedí esas señales a Dios que para Gedeón, humanamente, iba a ser imposible que se hiciera. Pero para Dios, nada es imposible. Entonces, yo me imagino la cara o la expresión de Gedeón cuando se levanta y escribe, caray, no, sí, sí se hizo la señal. Entonces Dios quiere que yo haga este trabajo.
No conforme con eso, hermanos, el 19, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Aquí, hermanos, vemos una persona insegura, ¿verdad? Que no se sentía capaz de lo que él podía hacer con Dios a través de él. Dice: solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Imaginen la expresión de Gedeón llegando al vellón y no, pues sí me está hablando. Ahora, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué le pido? No, si le pido algo más, a lo mejor me aviento un rayo y quedo. Fíjense, hermanos, leyendo esta historia, yo estaba igual. 3 años, hermanos, estuve con esa duda. Olvidaba eso de mi mente, lo sacaba de mi mente, pero otra vez volvía esa inquietud. Y decía: no, a lo mejor soy yo, son mis emociones, porque yo quiero servir, pero no tanto, o sea, sí, pero... Y lo olvidaba ese llamado. Pero de rato, otra vez, hermano, sin pensarlo, volvía otra vez a la mente. A veces como cristianos hacemos eso. Por el temor muchas veces por el temor de no cumplir lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero la mayoría de esas situaciones es el enemigo tratando de impedir que tú hagas la obra. Es el diablo, hermanos. Y va a usar cosas para desanimarte muchas veces. A Gedeón le costó, hermanos, obedecer a Dios. Tenía dudas en su corazón, había mucha inseguridad en él. Por ese motivo le pidió hasta 3 pruebas o confirmaciones a Dios para poder obedecer. Muchas veces la inseguridad es lo que más nos impide cumplir con la voluntad y los propósitos de Dios en nuestra vida. Nos cuesta avanzar, y nos cuesta avanzar porque no tenemos esa fe, hermanos, en Dios. No tenemos esa fe. Nos llenamos de temor de que, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si me equivoco? Nos vamos a equivocar, hermanos. El pastor platicó mucho conmigo y me dijo: hermano, se va a equivocar, pero usted haga la obra. Y sí, hermano, nos vamos a equivocar, pero hay que hacer la obra. Si no la haces tú, pues Dios va a poner a otro, pero Dios quiere bendecirte a ti. Dios quiere usarte a ti. Cada uno de nosotros, hermano, y esto me acuerdo que casi en cada enseñanza, casi en cada predicación de pastor invitado, casi en cada clase se mencionaba esta frase: Dios tiene un propósito para ti. Y sí, hermanos, para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí sentados hoy, Dios tiene un propósito. Pero de nosotros depende si se cumple ese propósito. Dios te va a hablar, de ti depende si respondes a su llamado. Muchas veces la inseguridad nos impide responder. Seguramente muchos de nosotros tenemos exactamente esas mismas debilidades de Gedeón y muchas otras más, pero podemos darnos cuenta, hermanos, que para Dios no es problema usarnos. A pesar de nuestras debilidades, no es problema para Dios. Para Dios no es problema, hermanos. De hecho, en la Biblia podemos darnos cuenta que a Dios, fíjense, a Dios le encanta usar gente débil. A Dios le fascina, hermanos, usar personas débiles. ¿Y por qué razón? Porque si Dios usa personas débiles, Dios puede reflejar su poder a través de esas personas débiles, hermanos. Sí hay gente preparada, como Pablo, como algunos apóstoles de ahí de los 12, pero aún así ellos tenían sus debilidades. Y a Dios le encanta usar gente débil. Fíjense, lo que yo he visto, escuchando lo que he visto en la Biblia y escuchando testimonios de otros siervos de Dios, muchos ni querían entrar al ministerio. No querían. Pero cómo le encanta a Dios usar a esa gente, hermanos, a la que no quiere.
a la que se siente incapaz, a la que se humilla, a la que es sencilla y humilde, porque a través de ellos Dios puede demostrar su poder. ¿De qué sirve si Dios ocupa a alguien prepotente, soberbio, que no batalla nada? ¿De qué sirve? Dios no se va a reflejar en el poder, su poder a través de él. No va a ser de buen testimonio. Vamos allá primero a los Corintios 1:27. Hermano Sergio, ¿lo puede leer por favor? Primero a los Corintios 1:27. Y hermana Noemí, segunda a los Corintios 4:7. Es que la verdad no me quiero mover del libro. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Fíjense algo que me he dado cuenta. Nuestras debilidades no son un accidente. Nuestras debilidades las permitió Dios en nuestra vida con el propósito de demostrar su poder a través de nosotros. Nuestras debilidades, hermanos, no son un accidente. Dios permitió esas debilidades para que un día Él demostrara su poder a través de nosotros. Somos simples herramientas, hermanos. Somos simples herramientas que deben de estar dispuestas a ser usadas por Dios. Vamos allá a 2 Corintios 12, 9 y 10. Hermana Guadalupe, ¿puede leerlo por favor? 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Y eso por qué es, hermanos? Por el Señor. Es gracias a Dios que Él, hermanos, a través de nuestras debilidades se muestra su poder. Y somos fuertes, pero por Cristo, hermanos. Amén. Por el Señor somos fuertes. No es por nosotros, porque sin Cristo nada podemos hacer. Dice ahí, habla de la vid y los pámpanos, ¿verdad? No podemos hacer nada. Dependemos de Dios como cristianos. ¿Eres incapaz? Sí. ¿No sabes hacer las cosas? Sí, no sabes. En tu humanidad. Pero en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Dice el pasaje, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a hablar de la fortaleza que Dios le dio a Gedeón. Vamos allá, Jueces 6, 14 al 16. Jueces 6, 14 al 16. Ya vimos las debilidades de Gedeón, su humanidad, su debilidad. Pero ahora vamos a ver la fortaleza que Dios le dio a Gedeón. Jueces 6, 14 al 16. Y quiero aclarar que no es la fortaleza de Gedeón, es la fortaleza de Dios a través de Gedeón. Dice del 14. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. A pesar de las debilidades de Gedeón, el Señor lo fortaleció. Y esa fortaleza la podemos resumir en dos puntos muy importantes: ser enviado y ser respaldado. Ser enviado por el Señor nos da la confianza, y ser respaldados por el Señor nos dará la victoria, hermanos. Cuando una persona sale de su iglesia sin ser enviado y respaldado por el Señor, no importa todo lo bueno que quiera hacer,
va a fracasar, porque no es enviado ni respaldado por el Señor. Si Dios nos envía, Él se encargará de proveer todos los medios para cumplir lo que Él nos ha encargado, de abrir las puertas que sean necesarias, de mover las piezas que tengan que moverse, pero Dios les va a asegurar que ustedes van a cumplir con lo que Él quiso si nosotros somos enviados y respaldados por Él. Él va a mover lo que tenga que mover, Él le va a dar lo que le tenga que dar, y Él le va a quitar lo que le tenga que quitar. Amén. Con tal de hacer su obra, hermanos. Porque no es para nosotros, es para Dios. Marcos 6, 7 al 9. Hermana Reni, ¿puede leerlo, por favor? ¿Está bien? Marcos 6, 7 a 9. Siete a 9. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente cordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, sino que calzasen sandalias y no vestiesen los. Amén. Cuando Dios te envía, si te envía a hacer su obra, y no estoy hablando de enviarte al campo misionero, no estoy hablando de enviarte a hacer la obra de Dios en la iglesia. Cuando Dios te envía, Él te va a proveer lo que sea necesario. Él te va a respaldar, Él te va a cuidar. ¿Van a venir batallas, pruebas? Sí, claro que sí. Pero Él va a estar ahí para ti. Él va a estar ahí para mí. Dios siempre va a estar. Si Dios nos respalda, nadie nos podrá hacer frente, porque su presencia va con nosotros. Rubens, ¿puede leer Jueces 1:5? Y hermano Beto, Romanos 8:31, por favor. Si Dios nos respalda, nadie nos podrá hacer frente, porque su presencia va con nosotros. Y hallaron al Adoni Besek en Besek y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fariseo. Josué 1:5. ¿O Josué? Sí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje, hermanos, me acuerdo en la escuela dominical, cuando yo estaba en un grupo de jóvenes con la hermana Lulita en la mañana. Todavía estoy, pero cuando era joven, ¿verdad? La hermana Lulita casi siempre en las mañanas mencionaba este pasaje. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Dios nos va a proteger, hermanos. Dios nos va a respaldar. Si Él nos envía y respondemos a su llamado, Él va a estar ahí. Así como estuve con Moisés, dice, estaré también contigo. Y es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo, hermanos. Ahora, Dios fortaleció a Gedeón, le dio la fortaleza necesaria, lo que él necesitaba para hacer el trabajo. Ahora, último punto para terminar, los recursos de Gedeón. Vamos allá, Jueces, capítulo 7. Jueces, capítulo 7. Y hermano Mario nuevamente nos puede ayudar a leer Jueces 7, del 1 al 7, por favor. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Carot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón:
el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Hasta qué número? 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y vayas de toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. El ejército de los madianitas era muy grande, hermanos, y Gedeón salió a la guerra con ellos, contra ellos. En total eran 32,000 hombres, 32,000 soldados. Pero Dios le dijo, son muchos. Espérate, no, espérame, son muchos. Espérate tantito, vamos a quitarte poquito, ¿verdad? Dios le dijo que eran demasiados. Y poco a poco el ejército fue disminuyendo hasta llegar a ¿cuántos, hermanos? 300 soldados. De 32,000 a 300 soldados. ¿Cuántos se regresaron? ¿Quién sabe? No sé el cálculo. Ahí se lo dejo de tarea. Pero se regresaron un montón, hermanos. ¿Sí? Un montón se regresó. Quedaron 300 soldados. Con esto que yo te doy, tú vas a hacer la obra. Con esto que te estoy entregando, tú vas a hacer lo que yo digo. Pero pues son poquitos. No le dijo eso a Gedeón a Dios, ¿verdad? Pero imagino que Gedeón pues, ¿cómo le vamos a hacer? Así se puso a pensar. Dios le demostró a Gedeón que lo que nos parece poco a nosotros, en las manos de Dios, es suficiente para hacer la obra del Señor. Es suficiente, hermanos. Vamos allá a 1 Samuel 14:6, hermano Sergio, si me puede ayudar. Y hermana Noemí, Marcos 8, 4 al 9. Me encanta a mí esta historia, hermanos, cómo Dios fue disminuyendo el ejército y le dijo a Gedeón, con esto tú vas a ganar. Con esto tú lo vas a hacer. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos a quienes les dio? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Amén. 7, hermanos. Numerología. Hermanos, no importa si a veces estamos contra la espada y la pared, Dios siempre nos va a dar una solución. Dios siempre nos va a dar una salida. Solo es cuestión de tener fe, esperar, confiar en lo que Él puede hacer, porque si Él te mandó a hacer el trabajo, Él te va a dar lo necesario para cumplir esa tarea.
Eso es lo que debemos entender, hermanos, porque no es bajo nuestra capacidad, es bajo la capacidad de Dios. ¿Por qué creen ustedes que a Dios no le costaba mandar los 32,000? Pues ya, hermano, llévatelos y vas a ganar. Pero ¿qué hubiera pasado? Yo creo, hermanos, que Gedeón, mira, somos los mejores, ganamos, sin batallar, sin complicarnos. Pero Dios dijo, no, vete con 300, para que su poder se reflejara en Gedeón, para que el poder de Dios se pudiera reflejar en Gedeón, hermanos. Lo mandó con 300. A veces para servir a Dios o para hacer algo en nombre de Dios no van a existir muchos recursos, pero lo que Dios te dé, úsalo para su obra, porque eso es lo necesario. Hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para usted. Como conclusión, si Dios te llama, responde. Si Dios te quiere usar, actúa, déjate ser usado por Dios. Si ya estás siendo usado por Dios y ves que la situación está complicada, ten paciencia, porque Dios está respaldándote. Pero siempre y cuando, hermanos, y pongan atención en esto, sigan su voluntad. Si ustedes no siguen su voluntad, se desvían del camino, pues ahí va a haber consecuencias y ahí pues Dios no te va a respaldar. Entonces, si queremos hacer la obra y ser respaldados por Dios, obedezcámosle, sigamos su voluntad y hagamos su obra como Él quiere, no como nosotros queremos. Vamos a orar, hermanos, para estar despedidos.